Hola Andrea, bienvenida, bendiciones. No te di la bienvenida, justo estábamos hablando. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un poco lo que vimos la semana Hola, Hola, hola a todos, bendiciones. lo que vimos la semana pasada, si bien empezamos la materia, empezamos con Apocalipsis. Es raro empezar con la materia con Apocalipsis. Pasa que de la materia anterior habíamos estado viendo escritos juaninos y bueno, como para ligarlo un poquito, pusimos el Apocalipsis eh, que es Juanino. Entonces ahora lo que vamos a ver son, arrancamos con la segunda parte, que sería, vamos a ver todas las epístolas, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es un pantallazo general a epístolas, en general. Después vamos a ver la de Pablo, después vamos a ver eh, las epístolas universales. Sí, ese sería más o menos el programa. Las de Pablo no es que en una sola clase la vamos a acabar, sino que vamos a ver una por una, o en grupitos para que entren en las 8 clases, que entren, poder analizar todas las epístolas en particular, porque cada una tiene características especiales. Lo que vamos a hacer es, con respecto a la forma de trabajo, vamos a hacer un poco igual a la vez pasada, que que cada uno pueda trabajar una epístola en particular. Yo después le voy a dar la lista, una epístola. eh, Eligen una, después les doy la lista de las que vamos a estar trabajando, y entonces en el momento de la clase les doy un espacio para que puedan compartir todo lo que hayan este, estudiado. Bueno, acá ya arranqué mal porque puse Nuevo Testamento con minúscula y tendría que haber sido con mayúscula. Así que rápidamente paso esto. Bueno, de los 27 libros del Nuevo Testamento, la mitad llevan el nombre de Pablo, ¿no? La mitad del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo, no parece, ¿no? No en la mitad en cuanto a cuerpo, en la mitad en cuanto a libros, ¿sí? Porque si vamos en cantidad de hojas, bueno, los evangelios se llevan casi la mitad, más Hechos de los Apóstoles, se llevan bastante, pero en cuanto a autores, la mayoría es de Pablo. El apóstol Pablo es el primer gran teólogo cristiano, ¿no? Porque él tiene una revelación única, el apóstol Pablo. Él logra entender, mm, inclusive más que los discípulos de Cristo, logra entender este, el, el fondo, digamos, la revelación más profunda de la dimensión de Cristo. Entonces, bueno, hay epístolas que son muy difíciles de entender, como de Romanos, ¿no? Que van a un punto demasiado profundo. No quiero dejar de lado a Juan, ¿no? Porque Juan también es uno de los que más nos revela quién fue Jesús, más allá de lo terrenal. Después nosotros tenemos los otros 3 evangelios, que si bien no fueron escritos por los discípulos de Jesús, nos narran desde la perspectiva humana quién era Jesús. Digo, desde la perspectiva humana en el sentido de cómo lo veían, ¿no? Que se sorprendían, cómo puede ser, el viento le obedece, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Desde esa perspectiva, describen a un Jesús que se va revelando de a poquito quién es. Juan arranca allá arriba diciendo que él es Dios, ¿no? Arranca desde allá arriba. Y el apóstol Pablo, por un lado, tenemos lo que sabemos de él, del mismo autor, sabemos muchísimo de Pablo, a diferencia de otros autores, ¿no? De Juan sabemos muy poquito, digo muy poquito, aclaro otra vez, porque tenemos que partir de la base que Juan el discípulo es el mismo Juan que escribió las epístolas y es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. Y esa conexión no está explícita dentro del Evangelio. Está por la tradición. Pero como nosotros no nos guiamos por la tradición, decimos, bueno, vamos a suponer que sí, pero no lo tenemos en claro.
En cambio, Pablo aparece en todos lados. Es uno de los grandes personajes, me parece uno de los principales, porque no solo nos narra qué es lo que hizo en Hechos de los Apóstoles, sino que tenemos las cartas de él. Las 7 cartas Paulinas, cuya autenticidad no se discute, que serían las protopaulinas, fueron probablemente los primeros libros que se compusieron del Nuevo Testamento. Acá hay dos cosas que quiero aclarar. Primero, que las epístolas de Pablo, pero esto no lo vamos a profundizar, lo dejamos como es un tema que es discutible. De todas las epístolas de Pablo, hay 7 que efectivamente nadie discute que sea del apóstol Pablo. Y después hay otras, el resto, que muchos dicen esto no lo escribió el apóstol Pablo, sino que lo escribió alguien con el seudónimo de Pablo, que era recontra común, muy común en aquella época. Yo escribo algo, a ver, vamos a tratar de hacer algún tipo de comparación. Vamos a suponer que yo escribo hoy algo que no tenga nada que ver con esto, ¿no? Escribo la vida de algún superhéroe, invento un superhéroe. Y entonces, como es un superhéroe, yo digo, bueno, esto es Marvel. Bueno, Marvel me haría un juicio y me diría, esto no es, no es de Marvel, esto lo escribiste vos, no tiene nada que ver con nosotros. En aquella época dirían, claro, sí es Marvel porque es un superhéroe. Y Marvel escribe sobre superhéroes. O sea, nadie discutiría, ¿no? Entonces, si Pablo tiene una forma de escribir y yo digo, bueno, yo voy a escribir o escribo algo y digo, esto es Pablo. No, lo escribo y digo, lo leo y digo, esto es Pablo lo que estoy escribiendo. Ah, está bien, sí, Pablo, apóstol Pablo. No, lo pongo ¿y por qué? Y porque estoy escribiendo como Pablo. Estoy dando el mensaje que daría Pablo. Yo entiendo que es lo que Pablo hacía, entonces por lo tanto lo firmo como Pablo. Y todos entienden que no es Pablo, sin embargo, como el mensaje es el mensaje de Pablo, lo aceptan. Eso era de común, ¿no? No es solo con el Nuevo Testamento, sino que en general el que escribía como alguien firmaba como ese. Y a nadie le molestaba, ¿eh? Era un tema cultural. A nadie le molestaba. Entonces, teniendo conocimiento de esa característica de aquella época, no se enco- muchos dicen, bueno, y entonces con la Biblia pasa lo mismo. Y entonces, por algunas características especiales, dijeron, bueno, sí, hay algunas que Pablo no las puede haber escrito, sí que firmó como Pablo y otras que sí. ¿Sí? Entonces se discute, no tiene mucho sentido discutir eso desde mi punto de vista, porque bueno, para el caso fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que eso es lo importante. Estas serían las que sí escribió Pablo, las protopaulinas le llaman. Romanos, primera, segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, primera Tesalonicenses y Filemón. Esto es explicable en parte porque los primeros cristianos pensaban que Cristo habría de retornar pronto, por lo que una sola literatura inmediata que trataba los problemas de un momento era este, importante. El tema es, ¿se acuerdan que creo que lo vimos la semana pasada, sí, en Apocalipsis? El vengo pronto de Jesús, bueno, hacía que no se escriban grandes eh, documentos a nivel teológico o para definir, bueno, quién es Cristo, qué papel cumple con respecto a Dios, qué relación tiene Jesús con Dios, etcétera. ¿Y por qué? Porque no importa, porque viene pronto, ¿no? Es lo que la mayoría pensaba. El apóstol Pablo es uno de los pocos que escribe casi en tiempo presente de la iglesia que recién empieza con él, ¿no? Digamos, es uno de los primeros primeros. Y él sí escribe bastante al respecto. En el orden canónico aceptado, el orden canónico es el orden que tenemos los libros en el Nuevo Testamento hoy, ¿no? En el orden canónico aceptado en las Biblias modernas, todas las cartas del Nuevo Testamento ligadas a los apóstoles por su nombre o por la historia aparecen después de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Bueno, es eso, es las historias de Jesús, que son los evangelios, Hechos de los Apóstoles y después las cartas. Y al final Apocalipsis, que Apocalipsis puede ser considerado una carta o no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque puede ser considerado una carta porque Juan escribe y arranca
con una esquela parecida a una carta, ¿no? Yo, Juan, estando preso en la isla de Patmos, ¿no? Se presenta a él, no dice a quién le dirige, o sea, faltan algunos elementos, eh, pero lo que sostienen algunos es que en sí no es una epístola del Apocalipsis, sino que está escrita toda la revelación en primera instancia, y después cuando la envía Juan, le pone arriba como una esquela, ¿no? Yo envío un paquete, que el paquete era el texto del Apocalipsis, y le pone arriba, bueno, esto lo envío yo y lo envía. Entonces por eso tiene esa presentación que pareciera a primera vista como si fuera una carta, pero en sí es un cuerpo distinto a una carta o a una epístola. Las 13 cartas o epístolas que llevan el nombre de Pablo tienen las primeras, vienen las primeras y están divididas en dos pequeñas colecciones. Es decir, de todos los que escriben epístolas en el Nuevo Testamento, primero están puestas las de Pablo. Ese es el orden que se eligió en el Nuevo Testamento. No es por orden de tiempo. La primera carta que se escribió fue Romanos, entonces la primera ponemos en primera instancia. No, la primera que se escribió fue Tesalonicenses. No fue la de Pablo. ¿Por qué está agrupada así? Porque dijeron, bueno, primero pongamos todas las de Pablo y después las otras. Porque sí, ¿eh? No, 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 digamos, no es que hay un motivo muy superior. Bueno, 9 van dirigidas a comunidades de localidades geográficas, ¿no? 9 van dirigidas a los romanos, corintios, gálatas, filipos, colosenses, tesalonicenses, ¿no? Es los que viven en esos lugares. Y después tenemos las otras que van escritas a personas, 4 particulares. Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito y Filemón. Ese es particular. Cada colección, cartas, está dispuesta en orden descendiente en extensión. ¿Qué quiere decir? Que el orden en que pusieron, dijeron, pongamos primero las de Pablo. Ok. ¿Y las de Pablo cómo las ordenamos? La más larga a la más chica. La que tiene más letras, primero, y en orden decreciente hasta la que tiene menos letras. Luego viene Hebreos relacionada con Pablo durante largo tiempo. La epístola a los Hebreos es anónima. ¿Sí? En realidad, como yo ya lo dije muchas veces, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son anónimos. La mayoría. Pero por tradición se le dio nombre, ¿no? Evangelio según Mateo o San Mateo. Bueno, el Mateo no está dentro del texto, pero tradicionalmente dijeron esto lo escribió Mateo. Lo mismo que Marcos, lo mismo que Lucas, etcétera. Es decir, que hay muchos textos anónimos, pero la diferencia es que Hebreo no tiene tradicionalmente a nadie a quien adjudicarle. Hubo una tradición muy sutil, digamos, nunca llegó a un consenso que en realidad Hebreos la habría escrito Pablo. Pero después, estudiando un poco el tema, se dieron cuenta que, primero, Hebreos está escrito en un griego absolutamente distinto al griego que escribía Pablo. ¿Sí? El griego que escribía Pablo es un griego que se llama griego koiné, que quiere decir griego común, que era el griego que se utilizaba para documentos, para documentos legales. ¿Sí? Un griego muy, muy, muy básico, lo solían escribir el común de la gente. ¿A qué se refiere el común de la gente? A gente que no es griega. ¿Sí? Entonces, gente común es lo poco que sé de griego me alcanza para leer esto. En relación a la actualidad, como lo que yo puedo saber de inglés. Bueno, sí, yo puedo saber de inglés, saludar, pedir comida y mucho más que eso, ¿no? ¿Y dónde está el baño? Digamos, lo más importante para si tengo que ir a Estados Unidos. Es que no, y si agarro un texto no sé, agarro Hamlet en inglés y no entiendo nada, porque es un inglés totalmente sofisticado, muy estilizado, mucho mejor. Con el griego pasa lo mismo. Tenemos el griego clásico, que es el griego en que se escribió la Odisea, ¿no? Homero,
bueno, no me sale, la Ilíada, se escribió en una cosa muy estilizada, muy estética, muy linda de leer. Y después está el otro griego más tosco, más simple, más derecho, más que lo entiende todo el mundo. Bueno, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento, está escrito en este griego simple, fácil de entender. Salvo Hebreos, que está escrito en un griego muy parecido al clásico, y el Evangelio de Juan, que también tiene muchos ribetes, mucha cosa muy sofisticada. Entonces, lo que se supone es que, bueno, Pablo es difícil que haya escrito Hebreos, porque no escribía de esa manera, Pablo. Y además la otra es que si la idea de ordenar los libros es pongamos primero todos los de Pablo y todos los de Pablo lo vamos a poner del más largo al más chico, Hebreos estaría fuera de lugar, porque Hebreos, si fuera de Pablo, no tendría que estar al final porque es recontra largo. Así que por ese motivo se supone que no es de Pablo. Eso cuando veamos Hebreos lo vamos a ver un poco. Posteriormente se encuentran las llamadas epístolas católicas ligadas a Santiago, Pedro, Juan y Judas. ¿Sí? Católicas no porque sea de la Iglesia Católica Romana, sino porque católico quiere decir, ya los estoy dejando a ustedes para que opinen. Andrea apagó la cámara, le hago una pregunta y apaga la cámara. ¿Qué pasó? No, porque justo me llamaron. Ah, No escuché. eh, las epístolas católicas. ¿Qué quiere decir católico? Pensé que la sabían, ¿eh? Católico quiere decir universal. La Iglesia católica romana, Perdón, me distraje. Perdón, perdón. no pasa nada. La Iglesia católica apostólica romana, en realidad el nombre que tiene la Iglesia esa no es la Iglesia católica, en realidad es la Iglesia romana, ¿eh? Porque es la Iglesia universal, es decir, una iglesia que pretende ser universal, que abarca a todo el mundo, como cualquier iglesia cristiana. ¿Está bien? Apostólica porque sigue la tradición de los apóstoles y romana porque es el lugar donde reside. ¿Sí? Es una sola iglesia que tiene su sede en Roma y después tiene muchos anexos. La capilla que tengo acá a 10 cuadras de mi casa es un anexo de la iglesia gigante de Roma. Nosotros, los evangélicos, lo podemos entender muy bien porque sabemos cuando una iglesia crece mucho, tiene muchos anexos. Y sigue siendo, la cabeza principal sigue siendo, bueno, en esta porque está el pastor principal, etcétera. Bueno, en las epístolas, esto me desvié, las epístolas católicas son las epístolas universales. ¿Por qué universales? Porque no están dirigidas a nadie en especial, no están dirigidas ni a una persona en particular, ni a un pueblo en particular como los Gálatas, ¿no? Los que viven en Galacia, los que viven en Roma. No, las católicas es universal, es para todo el mundo. De hecho, de ahí sale el nombre de la Iglesia Universal, sacaron la idea de ahí. Quiere decir lo mismo. Las tres primeras guardan el orden de los nombres, de sus nombres en Gálatas 2:9. ¿No? Tenemos las epístolas católicas, son Santiago, Pedro, Juan y Judas. Bueno, Santiago, Pedro y Juan están ahí en Gálatas, acá, en Gálatas 2:9 dice, reconociendo, el apóstol Pablo dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los nombra en el mismo orden. Jacobo es Santiago, Cefas es Pedro y Juan. ¿No? Nombra, al único que no nombra es a Judas. Jacobo, Cefas, Juan es Santiago, Pedro, primera y segunda Pedro, Juan, primera, segunda y tercera Juan. Digo, no es que Pablo está haciendo referencia a estas epístolas, pero sí que cuando acomodaron las epístolas universales, los pusieron en este orden, en el orden que el apóstol Pablo lo solía nombrar. Y es muy interesante cómo los nombra porque generalmente la costumbre, usos y costumbres es nombrar. Cuando se nombra personas de una comunidad,
se nombraba en primera instancia al más importante de esa comunidad. Entonces, acá vemos que el más importante era Santiago, que era el más importante de la iglesia de Jerusalén. Santiago, Pedro y Juan eran referentes de Jerusalén. Ellos no fueron a otro lugar. Después, bueno, cuando tuvieron que salir dispersos, se fueron, pero ellos eran referentes ahí en la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia. Y que son los mismos tres que anduvieron con Jesús, eran de los tres favoritos de Jesús, ¿no? De toda la cantidad de discípulos, había 12 especiales y dentro de los 12 había tres especiales que eran estos tres. Clasificaciones de las epístolas. Podemos comenzar con la terminología cartas y epístolas. Muchos de estos son, para muchos, carta y epístola son términos intercambiables. Es decir, yo puedo decir carta o puedo decir epístola, es lo mismo, son sinónimos. Sin embargo, hay algunas diferencias. Epístola es un ejercicio literario y artístico que presenta generalmente una enseñanza moral a un público amplio y destinada a la publicación. Es decir, que una epístola no es solo una carta, pues una carta eh, se la escribo a alguien con intención que la lea solamente esa persona a la cual yo le estoy escribiendo. Estas serían las sutiles diferencias entre epístola y carta, ¿no? Una carta, bueno, yo se la escribo a alguien para que solamente lo lea esa persona. Una epístola, yo se la escribo a alguien para que esa persona no solo la lea, sino que se la lea a otros. Y además, dentro de lo que yo escribo, escribo verdades universales que le sirve a todo el mundo, no solamente a esa persona a la que está dirigida la carta. ¿Sí? Es como es un estilo literario, es un género literario que se utilizaba mucho en la antigüedad y a veces se suele utilizar, no tanto, pero se puede utilizar tranquilamente. Es como eh, si yo publicara un libro, ¿no? En este caso, yo publico un libro en forma de carta, ¿no? O de cartas recíprocas. Entonces, bueno, escribo, entonces quiero transmitir un mensaje a cualquiera porque estoy publicando un libro, ¿sí? Y entonces invento una. Bueno, hay un libro que se llama Ética para Amador, que es una copia el libro, copia el título de Ética para Nicómaco, que es un libro de ética, de filosofía, de general, ¿no? No me sale ahora el nombre del autor. Y Ética para Amador. Amador es el hijo del autor, ¿no? Entonces hace todo, pasea por un montón de lados, es como que le está escribiendo al hijo. Pero el tipo publica el libro y el libro es buenísimo. ¿Eh? Es decir, que haciendo de cuenta que le escribe a su hijo, nos está escribiendo todo lo que querramos leer ese libro. Este tipo de literatura es más o menos lo mismo. Pablo le escribe a Tito, o sea, la idea es esta, es una epístola. ¿Por qué? Porque Pablo le escribe a Tito por temas particulares que le quiere decir a Tito, pero lo que pretende es que la epístola que mande se publique, no en el sentido que nosotros tenemos de publicación, pero sí que la mande a otra congregación. ¿Ustedes recibieron esta carta? Bueno, a los romanos, bien, son romanos, perfecto. Después que la lea, pásenla a los de Corintios, la carta a los romanos, no importa, porque no era solamente para ellos. Ese sería el concepto epístola. Va un poco más allá de lo que sería carta. Bueno, un ejemplo que menciona acá el autor son las epístolas morales de Séneca. ¿Sí? Como para poner un ejemplo de eh, géneros literarios que simulan ser una carta, pero lo que pretenden es otra cosa. La carta es un medio no literario de comunicar información entre un remitente y un destinatario real. ¿Sí? No tiene pretensión literaria una carta. Yo te escribo lo que más o menos pienso y ya está. Algunas de la carta de Pablo, por ejemplo, Primera Corintios y Romanos, son tan largas que podrían ser clasificadas como ensayos en forma de carta. Porque tanto le va a decir sobre todo a los romanos, Corintio también,
tanto había que decirle a los corintios. No, no es que había tanto que decirle a ellos en particular, sino que había tanto que decir. Y lo escribe en forma de carta. Obvio que en primera instancia seguramente se le envía a los romanos y en primera instancia seguramente se le envía a los corintios, pero la pretensión es generar eh, un saber teológico que le fue revelado a Pablo. ¿Sí? Porque si no, también podríamos creer que nosotros estamos chusmeando una carta que no era para nosotros, ¿no? Ahí mirando, qué es que le escribió a Timoteo. Pero la pretensión del autor era que nosotros lo leamos. En lo que respecta a los destinatarios, es decir, quienes reciben la carta, no queda claro que los escritos paulinos hubieran tenido como destinatarios a cristianos de todas las regiones. Incluso aunque algunas de ellas tengan fácilmente validez para todos los cristianos. Lo que menciona acá, lo que pretende acá, lo que dice el autor, es que aunque no está explícito que Pablo dijera que estas cartas es para todo el mundo, sí vemos que las verdades que revelan son para todo el mundo. Se podrían escribir cartas de modos diversos, a veces a mano por el autor mismo y en otros casos al dictado, ¿no? Yo escribo una carta. Puede ser que yo escriba todo lo que estoy poniendo en la carta o puede ser que se lo dicte a alguien, ¿sí? Es muy, muy posible y de hecho hay casos en la Biblia. En el caso último, es decir, se lo dicto a alguien para que el otro lo escriba, debía ser copiada por un secretario, ¿sí? Yo tengo una persona, alguien que está al lado mío, entonces yo le voy dictando y esa persona va escribiendo. Miren lo que dice en Romanos 16:21. Lo saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, lo saludo en el Señor. Ahí aparece uno que no pasa medio desapercibido eso, ¿no? Pero está escribiendo, entonces, evidentemente, Pablo le está dictando a este Tercio. Dice, bueno, pone, lo saludan Timoteo, que está acá, sí, mandá el saludo mío, listo, lo saluda Sosípater, mis parientes, perfecto. Bueno, yo también, yo Tercio lo saludo, eso lo pone por su propia cuenta, no se lo está dictando nadie, ¿no? Acá vemos la mano, el mensaje directo de este Tercio. En Primera Pedro pasa algo parecido, que dice así, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente. Esto es más sutil, el otro es bien claro, esto es más sutil. Puede dar la impresión que Pedro está, le está dictando a un tal Silvano. Y entonces cuando está terminando la carta, les dice, bueno, pone que por ayuda, por conducto, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente. Aclara que sos vos el que escribe. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que este Silvano haya escrito otra carta que se perdió. Esa es la otra posibilidad, ¿no? Entonces Pablo está escribiendo y le aclara que por medio de Silvano le mandó otro escrito. Es otra posibilidad, no lo sabemos. Este no es tan claro, pero el de Romanos es muy, muy claro que está escribiendo por otro. Pasa que Romanos, el tema con Romanos es que es tan amplio, tan grande, tan detallista en cada palabra, tan bien armado está, que evidentemente, bueno, una persona puede escribir un libro como Romano lo puede escribir una persona, pero generalmente tiene después correctores, tiene personas que la leen en primera instancia y le dicen, mira, esto no se entiende bien, te convendría ponerlo acá. Eso pasa en todos lados y puede ser que haya tenido colaboradores, ¿no? Cuando menciona a los colaboradores, Timoteo, mi colaborador, puede que se está refiriendo también a la misma carta. Es decir, bueno, tengo gente que me está ayudando a escribir esto, porque es enorme lo que está escribiendo. Y que no la escribió de un tiro. Es muchísimo lo que se escribió ahí. Además, si nosotros con la compu, eh, con la computadora y con ChatGPT, podríamos escribir una carta, no sé, de 10 hojas, nos tardaríamos, no sé, de la calidad del libro de Romanos, no sé, nos tardaríamos una semana.
Imagínense letra por letra. Que noto yo en esto es que ellos como que declaran la fidelidad del escribiente y aclaran mi amigo, mi compañero, Mm, mi pariente. Es como que con eso le están, o secretario, le están diciendo, esto, ellos están escribiendo la verdad. Creo que yo lo tal veo cual. así, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, porque lo ponen, ¿no? Sí, sí. Lo ponen en muy altísima estima. No, no son cualquiera esto, ¿eh? Sí, sí. Es como que le dan una categoría Sí. diciendo, es verdad, es verdadero esto que están escribiendo ellos porque me están ayudando. Es como decir vos, yo mientras vos estás hablando me imagino, ¿no? Escribiendo semejante rollo. Hoy, como decías vos, lo tenemos en el chat o en el WhatsApp, escribimos rápido con teclado y todo, pero en esa época era todo pluma, tinta, rollos, no sé qué más habría en esa época. Pero buen ejemplo. Em, y bueno, y esto también está hoy en los juicios. En los juicios esto se sigue escribiendo, que está ahí al costadito el escribiente chiqui, 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 chiquití, con la maquinita, como declarando todo lo que se está diciendo los testigos y todo. Eh, yo porque como estoy siguiendo el caso veo cuando muestran un juicio, le están tomando la declaración, al lado está con la computadora chiquitita y está de él escribir, escribir, escribir lo que está declarando los testigos. Mm. Eh, Así como que eso se está usando también, no se dejó de usar nunca, digamos. Y lo escrito nunca cambia. Acá en la municipalidad de Moreno, mi papá trabajó acá en Moreno, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Mi papá trabajó un tiempo en el Consejo Deliberante, que es como el ámbito, uno de los ámbitos gubernamentales, y tenían uno de estos, ¿cómo se llaman? Los que escriben, tiene un nombre, no me sale el nombre, eso, ¿no? Que escriben todo lo que pasaba en las sesiones. Y descubre, en los años 80, y descubrieron, no sé después de cuántos años, que tenía un grabadorcito, el que tomaba nota, y escribía cualquier garabato porque ni él se entendía, después iba a la casa y desgrababa todo y escribía tranquilo todo lo que había desgrabado. Yo supongo que Por habrá... eso se tiene que estar preparado para eso. Antes se Obvio, usaba mucho la taquigrafía, viste que la taquigrafía claro. eran simples. No, no, Y bueno, no era taquigrafía, era, sí. eran como Estenógrafo, no sé, símbolos. era Fer. ¿Cómo? Estenógrafo, Estenografía, ¿no? estenógrafo me parecía. Sí. Pero puede ser taquigrafía también, ¿eh? Me suenan los dos. Yo tuve en el secundario estenografía y es que habíamos aprendido a escribir así, pero nunca me llevé bien con esa materia. Bueno, eso es otro tema, pero sí, pero es tal cual lo que decís. Bueno, tenía personas a su alrededor que escribían. Es muy probable que debido al tamaño, la magnitud que tenía lo que estaba escribiendo, que delegue cuestiones, ¿no? Más allá que después que Pablo mismo los lea, corrija, anote, pero digamos, era una empresa importante escribir tremendo cuerpo, y es lo que decimos. Nosotros ahora, lo que vos recién dijiste, Andrea, a veces nos cuesta, me preguntas por WhatsApp, algo medio difícil de explicar, entonces yo empiezo a escribir y digo, bueno, esto es un lío, te mando un audio, disculpa, te mando un audio porque no tengo que explicar esto escribiendo, me vuelvo loco. Imagínate en esa época, donde no podías borrar. O sea, escribiste mal, escribiste mal. Eh, Cada letra era mujer de tinta y era carísimo además, carísimo. No es que decir, bueno, cualquiera escribía. No, no, mucho dinero invertido, sea en papiros, que poco lo que había, sino más bien con pergaminos, que digamos es una tecnología posterior un poco más barato, eh, pero igualmente carísimo. De hecho, muchos textos se borraban lo que se habían escrito y se reutilizaban el papiro o el pergamino. Eh, Yo calculo que Pablo sería como el editor, ¿no? Que él es el que revisaba todo antes de ser Se supone desarrollado, digamos, en el discurso o en la carta, en la epístola, lo que sea. tal cual. Yo calculo que él revisaría todo punto, coma, que no esté nada. Por eso yo ahí destaqué cuando vos dijiste que él decía fidelidad, como que él le da preeminencia a lo que están ahí escribiendo con él, junto con él, la epístola. Sí. Mira, una vez que le enganchás la vuelta, porque el tema es que si vos encontrabas un error, no lo podías borrar.
Entonces hay aclaraciones dentro de los textos. Ahora me viene a la memoria uno, pero hay un montón. En Evangelio de Juan, cuando dice, está en el final, que lo encuentran a Jesús a la orilla, preparando un pescadito, y dicen, es Jesús. Entonces dice, Pedro se... ah, no quiero decir algo. Bueno, dice, Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Aclara algo que tenías que saber para entender qué era lo que estaba haciendo. Esa aclaración, digamos, está en desorden puesto. Ese desorden, lo más probable que tenga que ver con que escribieron algo y si no se entiende bien, agrega esto. Eh, en Marcos pasa con la muerte de Juan el Bautista, pasa más o menos lo mismo. Empieza a contar algo, creo que en el capítulo 12 o por ahí, o 13, bueno, no importa. Empieza a contar algo, dice, porque ya había muerto Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había pasado, y cuenta toda la historia de Herodes y qué sé yo. Es como para aclarar que vos entiendas esto que ya se dijo. No, hay un montón de cuestiones de desorden, entre comillas, ¿no? Que te dicen algo y después te aclaran un montón, y la aclaración es un texto grande. No es que es una palabrita nomás. Que si uno tuviera compu y si no, esto borrarlo y ponerlo adelante. Bueno, en las epístolas, en los textos, hay mucho de eso, ¿no? A pesar de que era gente que sabía escribir muy bien, no eran improvisados, lo hacían muy bien. Hay cosas que, bueno, un poco se ve el tema ese. Bueno, formato de las epístolas. Lo pusieron acá. Ah, el mundo. El mundo helenístico nos ha legado muchas cartas griegas y latinas de calidad literaria, así como fragmentos papiráceos de miles de cartas de Egipto que tratan cuestiones de la vida diaria. Hay muchos textos escritos de la antigüedad, tanto griegos, latinos o de egipcios, por poner unos ejemplos. Después también hay muchos de toda la zona de Babilonia, allá al norte, Asiria, etcétera. De lo que tratan las cuestiones de la vida diaria, negocios, temas legales, amistad, familia, ¿no? Los clásicos. Negocios, es decir, contratos, temas legales que son leyes, ¿sí? Es decir, bueno, temas del gobierno de la época y después cuestiones familiares, ¿sí? Más que nada con gente que vive lejos. Esto es un fragmento, porque encontré el pedacito ese de un texto griego al azar, y este pedacito de papel, que tiene muy, muy, muy poquitas letras griegas, es el texto más antiguo de la Biblia, del Nuevo Testamento. El fragmento más antiguo que se encontró es el pedacito ese, que es un pedazo del Evangelio de Juan. Se supone, no se termina de entender bien qué, pero sí se supone que está diciendo de algo. Sabemos que, y ni siquiera ese fragmentito es original, no hay ningún texto original. O sea, no tenemos ningún texto que haya sido escrito por Pablo, que haya sido escrito directamente por Juan, por nada, el que sea, por Pedro, sino que lo que nos llega a nosotros son las copias. Pasaron muchos años y pasaron muchas cosas y fueron tiempos difíciles y nadie suponía la relevancia que iba a tener mucho tiempo después. Ninguno de los que vivían en esa época suponían. Entonces sí, que se hacían copias, llegaba a una iglesia, entonces habían copistas, copiaban todo, lo mandaban a otra iglesia, iban cruzando las epístolas por las distintas iglesias. eh, y bueno, se iban destruyendo algunas las reutilizaban para copiar otras cosas, y bueno, no quedó nada. Igual mejor porque somos tan fetichistas nosotros los humanos que las tendríamos como cosas sagradas, y en realidad lo que es sagrado es el mensaje que está escrito, no la parte física.
se distinguen generalmente en una carta 4 partes, en cualquier carta de esa época, ¿no? Y sobre todo el Nuevo Testamento lo podemos ver bien claramente. Se pueden dividir en 4 partes. Una fórmula introductoria, una acción de gracias, el cuerpo del mensaje en sí, no el mensaje, si, bueno, para qué te estoy escribiendo, y una fórmula conclusiva, es decir, una conclusión, algo por el estilo. Estos 4 elementos suelen estar en todas las epístolas de aquella época, no solo del Nuevo Testamento. Fórmula introductoria. La fórmula introductoria, bueno, vamos a ver los 4 elementos. La fórmula introductoria de una carta grecorromana consistía en 3 elementos básicos. Remitente, destinatario, saludo. ¿Sí? Fernando, Andrea, hola. Básicamente esas 3 cosas, ¿no? Remitente, destinatario, saludo. Eso lo vemos en las epístolas, ¿eh? Vemos estas 3 cuestiones suelen verse. Aunque a veces hay otro componente que amplía el saludo, por ejemplo, un recuerdo, ¿no? Del destinatario. Recuerdo cuando tal cosa. O la expresión del deseo de buena salud para aquel o la información de la propia salud del remitente. ¿Sí? Bueno, espero que estés bien y yo estoy bien. ¿No? Ese mensaje es muy importante para personas que se veían una vez por año en el mejor de los casos y en tiempos muy peligrosos. Bueno, el remitente es la expresión del nombre del que escribe, identificado a veces con mayor precisión por un título que determina su autoridad. ¿Sí? Es decir, bueno, yo, rey de no sé qué, Herodes, rey de Judea. Digo primero mi nombre y después el título que tengo. ¿En carácter de qué te estoy escribiendo? En la epístola de los Romanos vemos que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, el título que tiene Pablo, o que se adjudica a Pablo, es siervo de Jesucristo, lo primero que dice. Acordemos que Pablo era fariseo, eh, todo el prontuario que pone en la epístola, descendiente de David, hebreo de hebreos, fariseo, etcétera, y él dice, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque su mayor mérito no es ser fariseo, que era un título, ser fariseo, sino que su mayor mérito era ser siervo de Jesucristo. ¿No? Ahí vemos un cambio en él. Entonces, el título que él se pone, siervo de Jesucristo, y en romano no pone apóstol, sino dice llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En 1 Corintios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿no? Que es el otro que escribe, el otro que está ahí, o no, ahí hay un coautor, Sóstenes. En 2 Corintios dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 2 Corintios ya él se menciona como apóstol. ¿Sí? También hay un crecimiento en cuanto al entendimiento de Pablo de su lugar como apóstol. Era algo que él lo peleaba, ¿no? Él decía, pero yo también soy apóstol. ¿Qué pasó? No, le decían, porque para ser apóstol tenés que haber visto a Jesús en vida. Bueno, sí, pero yo lo vi. No, no, o sea, lo que le querían, lo que sostenían los apóstoles era que ellos habían sido discípulos de Jesús antes que Jesús se muera, cuando andaba en la tierra. Dice, no, está bien, pero yo también fui discípulo de Jesús cuando estuvo en la tierra, porque él vino y me discipuló. Yo soy apóstol. Entonces, eso lo vemos en Pablo, algo que le recriminaban a él, algo que él primero le dice con medio, no, que no lo dice directamente, y en otras sí lo dice directamente, como en este caso. Pablo, apóstol de Jesucristo. En Gálatas dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Este texto es para Pedro, Juan y Jacob. Ese texto es, había bronca entre ellos, bronca entre comillas, ¿no? Porque obvio que eran hermanos, porque en estos mismos textos Pablo está juntando, Eran celosos los apóstoles. yo creo que un poco sí, porque los apóstoles tenían el mandato de salir de Jerusalén, ¿no? Que era
Me serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El mandato era bien claro, no se queden en Jerusalén. Le dice, quédense en Jerusalén. Primero le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después de eso sí, salgan de Jerusalén y ellos se quedaron ahí. Y entonces estaba este tema con que si Pablo era apóstol o no era apóstol, y acá en esta introducción a los Gálatas dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Entonces decía, a mí ningún hombre me nombró apóstol, como a los otros que sí se nombraron entre ellos. A mí me nombró Jesucristo. Ese es la pelea interna que había entre Pablo y los otros. Bueno, eso era. Más ¿Sí, Dori? que igual pensaba, profe, el carácter de Pablo, ¿no? Y la seguridad que él tenía, las convicciones, anda a discutirle, anda a discutirle. Anda, claro, tal cual. No, Muy pero sí, aparte Pedro también tenía su carácter. Por eso también deben haber chocado también, mucho. Los dos tendrían exactamente. carácter fuerte. Sí, Viste que dice por la voluntad de Dios, en varios versículos, por la voluntad de Dios. sí. Es que lo pone, saca chapa, digamos, poniendo a Dios primero y que nadie le discuta, que Dios lo puso ahí en ese lugar. Yo entiendo, o sea, por un lado nosotros de Pablo tenemos casi todo y de los otros tenemos muy poco. Entonces a Pablo lo entendemos muy bien y a veces nos cuesta entender a los otros. Pero poniéndonos un poquito en el lugar de Pedro, de los discípulos, de Pedro, Juan, Jacob, es, este tipo nos estaba persiguiendo a nosotros, mató un montón de seres queridos. No, no es que mató cristianos, eran todos amigos. Mandó a matar un montón de nuestros amigos y ahora se nos infiltró. Está metido adentro. No es que o sea, mucho tiempo creyeron eso. Tuvo que salir eh, Bernabé a dar la cara, a poner el cuerpo por él. Y lo bancó. Y si no, no, él se convirtió en serio, porque era muy difícil de creerle a Pablo. Entonces, es como que no entró bien Pablo. Era el más odiado de todos y de golpe pasa a ser el número uno, ¿no? En cuanto al evangelio, como, sí, como dice Nano, y un poco de envidia, o por, no sé si de envidia, por lo menos eh, de no entender qué es lo que está pasando. Sí, ¿qué pasó acá? Bueno, y después tenemos, en algunos casos, el nombre del autor de la carta sin el título. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Esto lo escribieron entre los tres. Pablo, Silvano y Timoteo. Porque el remitente se ponen los tres juntos sin título y nada. Primera Tesalonicenses la consideramos una epístola de Pablo porque sí era, pero en realidad es con tres autores: Pablo, Silvano y Timoteo. Segunda Tesalonicense, lo mismo: Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y el Señor, y nuestro Padre y en el Señor, y pues. Y después hay otros casos donde se pone el título y no se pone el nombre. Esto sí es mucho más extraño. Segunda Juan, dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo de verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido en verdad. ¿Quién es el anciano? Porque por tradición nosotros decimos que es Juan. Pero la carta, el remitente es el anciano. Bueno, el anciano o presbítero es un título, ¿sí? Es como si uno dijera el abogado bueno, ¿qué abogado? En esto pasa lo mismo. Es altamente seguro que los que recibían la carta no tenían necesidad que le ponga quién era, de qué anciano se estaba refiriendo. Lo mismo que quién era la señora elegida. Se supone que no es una señora, sino que es una congregación. Se supone, no sabemos. Y que sus hijos no son los hijos de la señora, sino que son los miembros de esa congregación. Pero todo esto lo suponemos nosotros porque no lo sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, como omite el nombre y omite a quién está dirigido, se supone que era tan claro en ese momento que no hacía falta. Tercera Juan, lo mismo. El anciano a Gallo. Gallo,
un nombre un poco El común. anciano sería el escribiente, Claro, el el remitente. destinatario. Sí, sí. Pero, pero no es el nombre, es un título. Y dice, bueno, pero Claro, es un título. claro, qué anciano. Por eso, Como que él era el mayor de todos los otros ancianos, digamos así, como un diácono sería. claro, claro, como si dijera el diácono a los hermanos, bueno, muy famoso, evidentemente, porque no hacía falta poner qué diácono. O sea, ancianos había muchos, ancianos en el sentido de título honorífero, ¿no? Presbítero. El presbítero a, bueno, ¿qué presbítero? De quién me estás hablando? Nosotros nos preguntamos quién estaba hablando. Evidentemente nadie tenía dudas quién era. La tradición se lo adjudica a Juan. Pero pasa eso, pone el título, o sea, generalmente se pone el nombre y el título. Algunas veces está el nombre sin el título y otras veces, como en estos dos casos, está el título sin el nombre. Bueno, 8 de las 13 cartas paulinas nombran a un co-remitente utilizando varias combinaciones. 8 de las 13 epístolas, o sea, el apóstol Pablo escribió 13 epístolas. 8 las escribió con alguien más. Y está explícito que las escribió con alguien más. O sea que 5 solas serían solamente de Pablo. Las otras las escribió con alguien. Con Timoteo, 6, en 6 casos, las escribió con Timoteo, con Silvano en 2, la que vimos recién, con Sóstenes en una, por ejemplo, o sea, creo que un solo ejemplo. Pablo, apóstol. Sí, dice Pablo, apóstol, el que vi recién, ¿no? No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Una carta comunitaria, la escribe Pablo y todos los hermanos que están con él. ¿Sí? No es que, porque esto no es el saludo, porque si fuera el saludo dijera, bueno, los saludan todos los hermanos que están conmigo, que va al final de todo. Esto no es el saludo, este es el remitente. Dice, bueno, ¿quién va a escribir, quién escribe esta carta? Que es mucho más lógico, igual que ahora hoy por hoy carta de papel ya no la recibe nadie, ¿no? Pero cuando se escribían cartas de papel en otra época, en otro siglo, era, vos recibías la carta y generalmente ibas al final de la carta para ver quién la escribía. No, vos recibís un papel, ¿qué haces? Vas al final de todo porque al final de todo se firmaba. En esa época eran un poco más inteligentes. Te ponían arriba de todo quien te escribía, porque vos tenés que saber quién es antes de leerla. En este caso, el remitente es Pablo y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Segunda Corintios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, la iglesia de Dios. Así, hay un montón, ¿eh? Hay 8. Bueno, y después vienen los destinatarios. En la mayoría de las cartas neotestamentarias y de época subapostólica, los destinatarios son comunidades citas en determinadas regiones. En 5 cartas paulinas, que sería primera y segunda Tesalonicense, primera y segunda Corintios y Gálatas, los destinatarios son identificados como iglesia. ¿Sí? El destinatario es una iglesia. Yo se escribo a toda la iglesia. Y en 4, Filipenses, Romanos, Colosenses y Éfesos, como los santos. Los santos que están en Roma, los santos que están en Colosas, etc. Y después vuelvo para atrás, vemos que les recrimina una cantidad de cosas que evidentemente muy santos, diría uno, ¿no? Muy santos no son. Pero acá vemos que el término santo es por apartado para Dios, ¿sí? No por bueno, no por falto de pecado, sino porque son los elegidos o escogidos de Dios. La destinataria de segunda Juan, la señora elegida, es probablemente la designación simbólica de una iglesia, pero la carta es atípica al no precisar dónde está situada la comunidad. Es rara la carta de Juan en la introducción. Bueno, después viene el saludo. En ocasiones se omite esta sección. A veces en el Nuevo Testamento muchas veces no está el saludo. El saludo es decir hola. Las cartas judías de este periodo tienden a sustituir los saludos
el griego chairen, el latín ave, ¿no? Salud. El famoso ave César es hola César sería, ¿no? Nosotros lo traducimos o salud, salud, pero en el sentido de hola, te saludo. Eh, los textos judíos tienden a sustituir el chairen, que también es te saludo, por paz. ¿Sí? Como forma de saludo se pone paz, que en griego se escribe Irene y que viene a traducir el shalom, ¿no? Nosotros en castellano decimos paz, en griego, que es el texto en que está escrito en el Nuevo Testamento, se escribe Eirene, pero está traduciendo un concepto judío que es shalom, que es mucho más de lo que en castellano nosotros entendemos por paz. ¿Sí? Paz es no me molesten, quiero estar tranquilo. El shalom es felicidad completa, plenitud sería, ¿no? Estar completo en Cristo. Eh, tener satisfechas todas las necesidades y estar sano y a salvo. Digamos, contiene mucha cantidad de concepto el shalom. Y bueno, generalmente los judíos reemplazaban el hola por el shalom. Entonces vuelvo para atrás. Los judíos reemplazaban el hola por el ave, el del latín, o el chairen del griego. Lo reemplazaban por el shalom. Y entonces los cristianos, cuando escribían en griego, buscaban la traducción de shalom al griego. ¿Cuál es la traducción del shalom al griego? Eirene. Algunos de los ejemplos del Nuevo Testamento presentan el chairem regular. Por ejemplo, en Santiago 1 dice, a las 12 tribus de la diáspora, salud. ¿Sí? El típico chairem griego es hola, ¿no? Pero creo que es el único ejemplo de Santiago de un saludo normal, ave, salud, o los saludos sería la traducción más mm, correcta. Ahora bien, ni el judío paz ni el griego salud, utilizados solos, son típicos de las cartas neotestamentarias. Las cartas del Nuevo Testamento no suelen utilizar solamente el paz o solamente el salud, puesto que éstas emplean una combinación, las epístolas nuevas emplean una combinación de dos o tres sustantivos como gracia, paz, misericordia, amor, caracterizados como provenientes de Dios. Generalmente el gracia y paz. Paz es el shalom judío y gracia tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Sí? La gracia de Dios en Cristo. Digamos como que la gracia de Dios siempre estuvo, lo vemos aún en el Antiguo Testamento. No es que a partir de Jesús aparece la gracia, o sea, no podemos caer en eso. Sin embargo, vemos que a partir de Jesús es como que la gracia de Dios pasa a estar todo el tiempo en todos lados. Entonces el saludo de los primeros cristianos era gracia y paz, que era lo nuevo de la gracia con lo tradicional de la paz del shalom. Y también se agrega misericordia, amor, etcétera, como algo que viene de parte de Dios. Bueno, después viene los recuerdos o deseos de buena salud, esto hay poco, ¿no? En una carta personal greco-romana, dentro aún de la fórmula introductoria, se expandía a menudo los saludos por medio de los recuerdos o deseos de la buena salud. ¿Por qué dice greco-romana? Porque los griegos fueron los que conquistaron antes que los romanos todo el mundo conocible en aquella época y impusieron su cultura, o mejor dicho, plasmaron su cultura, de tal manera que cuando los romanos vienen y tienen el imperio más grande, mucho más grande que el romano, pero extendido en el tiempo muchísimo más. Los griegos tuvieron muy poco, el imperio griego duró casi nada en comparación con los romanos, pero la cultura griega la absorbieron los romanos. Entonces, casi todo lo que hacían los griegos lo terminaron haciendo los romanos y la forma de escribir cartas, entre otras cosas, también lo hacían los romanos. Era una idea griega que adoptaron los romanos. Y bueno, esto de mandar recuerdos, me acuerdo cuando tal cosa, ¿no? Algún tipo de recuerdo lindo sobre la persona que se está escribiendo. Cuando el remitente
rogaba por la salubridad del destinatario o aseguraba que la suya estaba bien. Es decir, ese sería el deseo de buena salud. Recuerdo o deseo de buena salud. Bueno, espero que esté bien, yo estoy bien, etc. Acá hay un ejemplo del papiro de París 43 del 154 a.C. Dice así: Serapión a sus hermanos Ptolomeo y Apolonio, saludos. Hasta ahí viene el saludo. Si estás bien, sería excelente. Yo por mi parte estoy bien. Clarísimo este. Más fácil. Decimos, sería buenísimo que estés bien. Y yo estoy bien. Está muy bien marcado con los elementos de una epístola. Bueno, en Primera Tesalonicenses los recuerdos forman parte de la acción de gracia más que de la fórmula introductoria, porque dice así: pues tras el damos gracias del 1:2, la carta continúa en 1:3, dice: haciendo memoria sin cesar de vuestra fe en nuestro Dios y Padre. Haciendo memoria es el otro elemento, el tercer elemento de las epístolas greco-romanas. Me acuerdo que, pero de lo que se acuerda no es de algo que vivieron juntos, sino que me acuerdo sin cesar de vuestra fe ante nuestro Dios y Padre. De lo que se acuerda es de lo que le está pasando ahora. Suena raro, pero ¿por qué suena raro? Porque lo que está haciendo es introducir un elemento común en la carta, pero quiere hacer mención a la fe que tiene. Entonces lo pone acá el autor. Sí, bueno, yo de lo que me acuerdo de ustedes es la fe que tienen. ¿Sí? No es que se acuerdan de cuando eran chiquitos, cuando fuimos juntos, cuando hicieron y no hicimos algo juntos. No, yo de lo que pienso con ustedes es en la fe ante Dios que tienen ustedes. Entonces, Tercera Juan proporciona el mejor y el único ejemplo claro de un deseo introductorio de salud en una carta del Nuevo Testamento. Querido, deseo que goces de buena salud, es clarísimo, y que prosperes en todas las cosas, sigue diciendo así como prospera tu alma. Es un deseo introductorio que te vaya bien en todo. Bueno, eso era muy común en esa época. Es un clásico. Aunque la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento carezcan de los recuerdos y de los deseos de buena salud, ¿no? La mayoría no lo tiene eso. Bueno, después viene la acción de gracias. En las cartas helenísticas, es decir, las griegas, la fórmula introductoria es seguida a menudo por una afirmación del remitente, del que escribe, en la que éste da gracias a los dioses por razones concretas, por ejemplo, la liberación de una calamidad, ¿no? Doy gracias a los dioses por que los salvó de tal o cual cosa. La fórmula introductoria habitual o usual es: yo o nosotros damos gracias a mi Dios porque tal cosa. Ese sería al Dios, el Dios que sea, ¿no? No estamos hablando de Dios. La razón concreta de esa acción de gracia no es la liberación de algún desastre en las epístolas, sino la fe de la comunidad destinataria, y la súplica se refiere a la continuidad de esa fidelidad, ¿no? No es que le pide a Dios, generalmente en una iglesia que está siendo perseguida, lo lógico sería: le pido a Dios en todas mis oraciones que los libre de toda persecución, etcétera. No. Le- eh, lo que hacen los autores es ver un don que tienen, algo bueno que tienen, y dice: wow, qué fe, qué eh, decisión que tienen para con Cristo. Bueno, y yo ruego para que ustedes sigan en ese camino. ¿No? Ven algo bueno y dicen, bueno, que puedan mantenerse firmes en ese camino con la misma decisión, la misma tenacidad, etcétera. Eh, es un poco parecido a la oración que habían tenido. eh, mm, no, me está fallando la memoria, así que no voy a decir nada. Pero esto de orar, no para que Dios. Este, A ver, en Tercera Juan, dice cuando saluda a Gallo, ¿sí? le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Y también le dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y dice: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Sí, Ese es un ejemplo de como lo que sí, estabas diciendo vos, claro. si no me equivoco. Sí. Que se goza de. Claro, sí. Y es
ponderar algo bueno que tienen y esperar que sigan sosteniendo eso bueno. Más allá de lo que después vaya a escribir, ¿no? Sí, estaba perfecto. Bueno, después de toda esa intro, que en realidad es breve, todo esto está muy sintetizado, viene el cuerpo de la carta, que es, bueno, lo que se quiere escribir. El cuerpo de la carta se define a veces como lo que hay entre la fórmula introductoria y la fórmula conclusiva. La fórmula introductoria más la acción de gracias y la fórmula conclusiva. Esta definición refleja dos factores. Primero, hasta hace poco el cuerpo de la carta había sido el último elemento epistolar en ser estudiado desde el punto de vista formal. Digamos, no se estudiaba, bueno, ahí viene el cuerpo. Segundo, se había pensado que esta parte tenía una forma poco estructurada. Es decir, bueno, el cuerpo se pone todo lo que uno piensa sin mucha estructura y ya se ve que ya se vio que no, que tiene una estructura la mayoría. Se pueden reconocer en el cuerpo de la carta secciones concretas con características formales definidas. No vamos a profundizar en cada una, porque iba a ver que ya no me iba a dar el tiempo, pero dentro del cuerpo de todas las epístolas tenemos una apertura, una sección intermedia y una coda. Es saludo, digamos, introducción, que es el saludo destinatario, saludo, obertura de lo que va a decir, sección intermedia, coda de lo que dijo, es decir, final, y después viene la salutación. Es decir, que dentro del cuerpo también lo podemos dividir en tres. En esto no vamos a profundizar, pero sí como para saber que el cuerpo no es que bueno, se tiran cosas al azar, sino que también tiene una coherencia interna. Y después viene la fórmula conclusiva. Dos expresiones convencionales señalan el final de una carta grecorromana, a saber, la expresión del deseo de buena salud con un término de despedida. Dice, por ejemplo, en este finales del papiro de Oxirrinco del 746. En cuanto a lo demás, cuídate de permanecer en buena salud. Adiós. Estos ejemplos se ponen para ver que un saludo simple, adiós, ¿no? Y el deseo de buena salud. Esta fórmula solía estar en casi todos los textos de aquella época. En este ámbito del formato epistolar, las cartas paulinas no siguen las convenciones normales, puesto que Pablo nunca concluye sus cartas con un deseo de buena salud. Sí envía saludos de parte de los colaboradores que están con él, dirigidos a la gente que conocen la comunidad destinataria. Esto es un agregado de Pablo, digamos, ¿no? Decir, bueno, lo saluda fulano, mengano, saludame a tal y decirle que, ¿no? Estas salutaciones finales se sale del formato típico de una carta grecorromana. Ejemplo, de Filipenses. Saludan todos los santos en Cristo Jesús, nos saludan los hermanos que están conmigo, los saludan también los santos y principalmente los de la casa del César, que es uno, no es el César, ¿no? Bueno, ustedes saludan, voy a mandar una carta a los filipenses. ¿Quieren saludar? Dale, sí, mandar saludos míos, saludos míos. Todos los que están conmigo, dicen Tito, todos los que están conmigo les envían saludos. Saludad a todos los que nos aman en la fe. Ay, no lo puse también, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, saludan a todos, saluden a todos, a cada uno en particular. Esa frase me encanta. Que es, bueno, yo no puedo poner a fulana, mengana, tal, ¿no? Porque es mucho dinero, ¿no? Si por cada frase consume papiro y era recontra caro, etcétera. Pero sí es saluden a cada uno en particular. Quiere decir, no digan, bueno, hermanos, los saludo a Pablo. No, agarralo a Juan y decirle, Juan te saluda a Pablo. Agarralo a Pedro y decirle, Pedro te saluda a Pablo. Dice, a cada uno en particular. Es una forma sintética de decir, yo quiero que le digas a cada uno en particular. No hagas una cosa general. Bueno, ese no lo puse, pero me acordé recién ahora. Dice, todos los que están conmigo les envía saludos, saludos a todos los que nos aman en la fe de Tito. Además de estas salutaciones, las fórmulas conclusivas paulinas contienen a veces una doxología de Dios, ¿sí? Doxología quiere decir, doxo quiere decir algo correcto o algo bien hecho, y logía viene de logos, que quiere decir algo. ¿Sí? Doxología es decir algo bueno. Sería una bendición. Ahora que estoy buscando una palabra castellana más normal, porque doxología es castellano.
Bendición es decir algo bien. Ben, decir. Bueno, doxología a Dios. Romanos 16:25 dice, ¿no? La bendición que hace a Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado hasta ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las generaciones que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿No? Todas las bondades que puede decir acerca de Cristo, de Jesucristo, como de Dios, lo dice en estos 3 versículos. Es como que no se quedó corto. Filipenses 4:20 dice, al Dios y Padre nuestro sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Una doxología final. En 4 de las cartas paulinas, una tesalonicense y primera y segunda Corintios y Romanos, y en primera Pedro, los saludos se complementan con un beso santo. En el ósculo santo traduce Reina Valera, ¿no? Termina diciendo un beso santo. Aunque los besos no eran tan raros entre los miembros de una familia, la sociedad grecorromana mostraba una cierta reticencia respecto a esas efusiones en público. La mayoría de los besos aparecen en escenas de reconciliación o de encuentro de parientes tras una separación. Durante toda la vida pública de Jesús con sus discípulos no se registra ningún intercambio de besos, pero el uso por parte de Judas en el Getsemaní, en un contexto en el que no desea alertar a Jesús, puede significar que el beso era un saludo normal en el grupo. Es el beso, para nosotros los argentinos, es re común saludar con un beso. Pero si nosotros vamos a otro país, bueno, acá está el hermano Gustavo, por ejemplo, Estados Unidos, no es común saludarse con un beso. Y menos entre varones. Es una cosa chocante, ¿no? Para nosotros es muy común, inclusive abrazarnos, ¿no? ¿Cómo andás? Te das un abrazo. Bueno, entonces, cuando nosotros leemos un beso santo, sí, un beso, sí, un beso. ¿Cómo no le vas a dar un beso a los hermanos? Pero en la cultura de la mayoría del mundo hoy y en esa época no era tan común, ¿no? Un beso no, era algo muy familiar. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que menciona acá el autor, que aunque no hay ningún relato de besos entre Jesús y sus discípulos, hay un detalle muy significativo. Cuando Judas lo quiere entregar, quiere hacer un acto, un gesto, que que lo van a aprender a Jesús se den cuenta, pero que Jesús no. Entonces tiene que ser algo habitual, un beso. Entonces, bueno, da la impresión que sí, que entre ellos se saludan con un beso, ¿no? Porque no lo alerta Jesús. Si le da un beso, y sin embargo, no era algo que lo alertaría a Jesús, aclaro. Pero Jesús se da cuenta, ¿no? Dice, dale, con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dice Jesús. Es decir, más allá de todas las artimañas que trató para que no se dé cuenta, bueno, que era Jesús, obvio que se iba a dar cuenta. Pero bueno, el tema del beso que pone Pablo en las cartas es algo rarísimo en esa época. Y este es lo último. Yo me río porque cuando empecé a ir a la iglesia, después hacíamos visitas a otras iglesias con el grupo donde yo estaba, y cuando visitábamos a los pentecostales tienen la costumbre de darte 2 besos, porque Sí, decían que con uno sí, Judas lo traicionó a Jesús, entonces ellos daban 2, para que no sienta como que estaban traicionando. sí. Y a mí este sábado me tocó visitar una iglesia y son pentecostales, y yo iba como costumbre, saludaba con un beso, me saludaron los pastores y me agarraban del hombro y me hacían ¡pum! Sí. No dos seas besos, porque traidora. yo no estoy acostumbrada. Y no me gusta dar 2 besos, con uno es suficiente. Sí, es muy, muy Costumbres y costumbres. contracultural. Sí, a mí me pasó que fui a dar clase en una iglesia también pentecostal, los hermanos divinos, y todos saludan con 2 besos. Y también,
Me costaba. Hola, yo primero saludo con un beso eh, y te tiran el otro y ahí te vas dando cuenta. Sí. Es que no podés, no, para ellos todo está todo bien, es normal. Hasta los chiquitos saludaban, hasta los nenitos con 2 besos, todo lindo, pero yo estoy tan acostumbrada a dar Claro. un solo beso que como que me costaba y como que te agarran del hombro. Sí, lo que pasa es que más que nada tiene que ver, me parece, con un reconocernos entre nosotros. Así como nosotros entre cristianos nos saludamos con bendiciones, ¿no? Hola, bendiciones. Lo decimos entre los cristianos. Si yo voy en mi ámbito de trabajo, no le digo hola, bendiciones, le digo hola. Y después, vamos a suponer, ¿no? Me entero que uno de mis compañeros es cristiano, lo empiezo a saludar con bendiciones. ¿Por qué? Porque con la palabra, el término bendiciones. Porque nos reconocemos algo. El doble beso tiene que ver con eso. Nos Claro, reconocemos porque a mí me distintos. cuesta decir, viste que tienen también al trabajar secularmente, bueno, chao, suerte. Claro, Y a mí me cuesta tanto decir eso, decir claro. bendiciones. Y yo no sé cristiano, yo le digo igual, chao, bendiciones, que Dios te bendiga. Porque todo empieza con la suerte. Chao, suerte. Claro. Sí, sí, muy, muy, muy común eso. Sí, encima suerte no quiere decir nada, porque puede ser buena suerte o mala suerte. Suerte que, sí, sí, suerte que. Es como diga, chau, al azar. ¿Al azar qué cosa? ¿Que me vaya bien o que me vaya mal? ¿Qué querés? Bueno, oramos y terminamos. Esta fue una breve introducción. ¿Qué pasó? Quedamos cuatro nomás. La semana que viene les voy a dar tarea, así no hablo tanto. Bueno, el que quiera orar.